Hay un hilo que no se ve, no tiene color, no tiene peso, no ocupa espacio en ningún cajón ni en ningún bolsillo, pero está ahí. Lo has cargado durante años sin saber exactamente cuándo comenzaste a llevarlo. Y ese hilo, invisible y silencioso, ha estado decidiendo cosas por ti todo este tiempo. ¿Cuánto dinero puedes ganar? ¿Qué oportunidades mereces recibir? ¿Hasta dónde te permites llegar antes de sabotear todo lo que habías construido? Hoy vamos a hablar de ese hilo. Hoy vamos a hablar de lo que significa cortarlo de verdad. No solo decir que lo harás. No solo pensarlo mientras escuchas esto y luego seguir haciendo lo mismo de siempre. Hoy vamos a ir al fondo de algo que muy pocas personas se atreven a mirar de frente: la conexión directa entre tu pasado y tu dinero. Porque resulta que tu cuenta bancaria no es simplemente el resultado de cuánto trabajas o cuánto ahorras, es el resultado de quién crees que eres. Y esa creencia lleva raíces profundas que se extienden hacia atrás en el tiempo, mucho más atrás de lo que imaginas. Piensa por un momento en la primera vez que escuchaste algo sobre el dinero. No en clase, no en un libro, en tu casa. ¿Qué decían las personas que te criaron cuando llegaba el fin de mes y el dinero era escaso? ¿Qué cara ponían cuando alguien mencionaba a una persona adinerada? ¿Qué palabras usaban para describir a quienes tenían mucho y a quienes tenían poco? Esas palabras, esas caras, esas actitudes no eran simplemente conversaciones. Eran programas que se instalaban en tu mente en el momento más vulnerable, cuando eras pequeño o pequeña y todavía no tenías las herramientas para filtrar, cuestionar o rechazar lo que recibías. Esa información entró directa, sin defensa, y se convirtió en parte de lo que hoy sientes que es verdad sobre el dinero, sobre ti mismo y sobre lo que mereces tener. Y aquí viene la parte que más incomoda. Tú no elegiste esas creencias. Nadie te preguntó si querías adoptarlas. Simplemente llegaron y se quedaron. Se mezclaron con tu identidad de una manera tan profunda que hoy resulta difícil distinguir dónde termina lo que genuinamente piensas y dónde empieza lo que te enseñaron a pensar. Esa confusión es el hilo, ese nudo entre lo que eres ahora y lo que alguien más te dijo que eras o que podías ser. Eso es exactamente lo que hay que cortar hoy. Hay personas que han trabajado toda su vida con honestidad, con esfuerzo genuino, con sacrificio real, y sin embargo el dinero siempre parece escurrirse entre los dedos. Llega y se va, se gana y se gasta, se ahorra y de pronto aparece una emergencia que se lo lleva todo. Y esa persona se pregunta: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué a mí no me funciona lo que parece funcionar para otros? La respuesta que suelen recibir del mundo es práctica. Gasta menos, gana más, invierte mejor, sé más disciplinado. Y todo eso puede ser útil. Pero ninguna de esas respuestas toca el verdadero problema. Porque el verdadero problema no está en la hoja de cálculo, está en la mente. Está en ese conjunto de creencias profundas que operan silenciosamente debajo de cada decisión financiera que tomas. Imagina que tienes una tubería. La limpias, la repintas, le cambias los accesorios, pero hay un bloqueo adentro que no puedes ver. Por más que hagas en el exterior, el agua seguirá fluyendo mal porque el obstáculo está en el interior. Las creencias limitantes sobre el dinero funcionan exactamente igual. Puedes cambiar de trabajo, de ciudad, de pareja, de estrategia de inversión. Pero si no tocas ese bloqueo interior, el patrón se repite. El dinero llega hasta cierto punto y ahí se detiene. O llega y desaparece. O aparecen circunstancias extrañas que siempre interrumpen el crecimiento justo cuando estabas a punto de dar el siguiente paso. Eso no es mala suerte. Eso es un programa interno ejecutándose exactamente como fue diseñado. Y fue diseñado hace mucho tiempo, con información de segunda mano, con los miedos y las limitaciones de personas que también estaban luchando con sus propios hilos. No hay culpa en eso, ninguna. Quienes te enseñaron lo que saben sobre el dinero, te enseñaron lo mejor que podían con lo que ellos mismos habían aprendido. Pero hoy, tú tienes algo que quizás ellos no tuvieron: la posibilidad de elegir diferente, la posibilidad de cortar el hilo. Hablemos de cómo se ve ese hilo en la vida real,
porque no siempre es obvio. A veces se disfraza de humildad. Hay personas que rechazan oportunidades económicas porque sienten que pedir más sería ambicioso de una manera negativa, que cobrar lo que realmente valen sería arrogante, que crecer más rápido que su familia o sus amigos los haría diferentes de una manera amenazante. Esa supuesta humildad no es una virtud. Es un hilo que los mantiene exactamente en el mismo lugar para no incomodar a nadie, para no destacar, para no volverse el blanco de la envidia o la crítica ajena. Y mientras tanto, el potencial real de esa persona queda enterrado bajo una capa de falsa modestia que en realidad es miedo. Otras veces el hilo se disfraza de prudencia. La persona que nunca invierte porque mejor seguro que arrepentido. La persona que no cambia de trabajo porque al menos este es estable. La persona que no emprende porque ¿y si falla? La precaución tiene su lugar, claro que sí. Pero hay una diferencia enorme entre la precaución inteligente que evalúa riesgos reales y la precaución que en realidad es parálisis disfrazada. Esa segunda forma viene de un pasado donde el riesgo fue castigado, donde el fracaso fue humillante, donde aventurarse fue sinónimo de perder. Y esa persona lleva ese aprendizaje como si todavía viviera en aquel momento, como si el peligro de entonces siguiera siendo el peligro de hoy. El hilo también puede parecerse a la culpa. Culpa por ganar más que los demás. Culpa por disfrutar cosas buenas cuando otros a tu alrededor no pueden hacerlo. Culpa por tener éxito en algo en lo que alguien cercano fracasó. Esa culpa es otro bloqueo poderoso, porque inconscientemente la mente encuentra formas de sabotear el éxito para no tener que cargar con esa sensación incómoda. Se pierde dinero de maneras inexplicables. Se toman decisiones que en retrospectiva parecen absurdas. Se autosabotea justo antes de alcanzar algo importante. Todo eso es el hilo actuando. Todo eso es el pasado ejerciendo su influencia sobre el presente. Y luego está el hilo que más duele, el que viene de una herida directa. La persona que perdió mucho dinero en algún momento de su vida y desde entonces vive con un miedo profundo a volver a tener para no volver a perder. O la persona que fue traicionada económicamente por alguien en quien confiaba y ahora desconfía de todo y de todos cuando se trata de dinero. O la persona que creció en tanta escasez que el dinero se convirtió en una fuente de ansiedad en lugar de una fuente de estabilidad. Esas heridas son reales. El dolor que las causó fue real. Pero el error está en dejar que ese dolor del pasado siga tomando decisiones en el presente. En dejar que algo que ocurrió entonces siga determinando lo que puede ocurrir ahora. Aquí es donde entra una idea que parece simple, pero que tiene una profundidad enorme. La idea de que los pensamientos que tienes de forma habitual, las creencias que sostienes de manera repetida, los patrones mentales con los que operas día a día, tienen una influencia directa sobre las circunstancias de tu vida. No de manera mágica ni instantánea, sino de una manera concreta y medible. A través de las decisiones que tomas, las oportunidades que percibes o que ignoras, las acciones que emprendes o que evitas, la energía que proyectas en tus interacciones con otras personas. Louise Hay planteó precisamente eso, que la mente es el punto de partida de todo lo que se manifiesta en la vida exterior, y que cambiar los patrones internos es la palanca más poderosa para transformar los resultados externos. Y eso no es una teoría abstracta. Es algo que puedes observar en tu propia historia si te das el permiso de mirar con honestidad. ¿Cuántas veces has tenido un pensamiento sobre el dinero que sonaba exactamente como algo que escuchaste de alguien hace años? ¿Cuántas veces has actuado de una manera que, si la analizas, tiene más que ver con lo que te enseñaron que con lo que tú genuinamente decidiste? ¿Cuántas veces el techo que encontraste en tu vida financiera coincidía exactamente con el techo que existía en la vida de las personas que te criaron? Eso no es coincidencia. Eso es el hilo funcionando. Eso es el pasado proyectándose hacia el futuro a través del presente. Pero hay buenas noticias. Y son noticias muy buenas. Ese hilo puede cortarse. No de un solo golpe, no sin esfuerzo,
no sin un proceso real de trabajo interior, pero puede cortarse. Y cuando eso ocurre, algo notable sucede. El dinero empieza a moverse de manera diferente. Las oportunidades que antes no veías comienzan a aparecer. Las decisiones que antes te paralizaban de repente se vuelven más claras. La relación que tenías con el dinero, esa relación llena de miedo o de culpa o de escasez, comienza a transformarse en algo más parecido a la confianza, a la abundancia, al flujo natural. Lo primero que necesitas hacer para cortar ese hilo es identificarlo. Y esto requiere una honestidad que a veces duele, porque implica mirar de frente cosas que hemos preferido ignorar. Empieza con una pregunta sencilla. ¿Qué creo yo sobre el dinero? No lo que se supone que debes creer, no lo que has leído en libros de finanzas personales, no lo que la lógica te dice, lo que realmente, en lo más profundo, crees. ¿El dinero es abundante o escaso? ¿Es algo que fluye o algo que siempre falta? ¿Las personas con dinero son admirables o sospechosas? ¿Tener mucho dinero es posible para alguien como tú o es algo que le pasa a otros? ¿El dinero llega fácil o siempre cuesta sangre, sudor y sacrificio? Las respuestas que surjan de manera espontánea, las que lleguen antes de que puedas filtrarlas, esas son las creencias reales. Y si son creencias de escasez, de miedo, de indignidad, de sospecha, ahí está el hilo. Ahí está el origen del patrón que se ha repetido. El segundo paso es entender de dónde viene cada creencia. Esto no es para juzgar a nadie, ni para revivir el pasado con resentimiento. Es simplemente para ver con claridad que esa creencia no surgió de ti. Alguien te la transmitió. Una situación la generó. Un momento de tu historia la solidificó. Y una vez que puedes ver eso, una vez que puedes decir, esta creencia no es mía, es prestada, es heredada, es el resultado de algo que ocurrió pero que ya terminó, en ese momento comienza el verdadero proceso de separación. Comienzas a diferenciarte de esa creencia. Dejas de identificarte con ella como si fuera una verdad absoluta y empiezas a verla como lo que realmente es. Un programa antiguo que ya no necesitas seguir ejecutando. El tercer paso, y este es el más activo, es reemplazar esas creencias con algo nuevo. Porque la mente no puede simplemente quedar vacía. Si eliminas una creencia limitante sin poner nada en su lugar, el espacio vuelve a llenarse con lo mismo de antes. Necesitas deliberadamente, conscientemente, repetidamente, construir nuevas formas de pensar sobre el dinero y sobre ti mismo. Y eso requiere práctica. No es suficiente leer esto una vez y pensar que ya está hecho. Es un trabajo diario, constante, que poco a poco va reprogramando los circuitos que fueron grabados hace tanto tiempo. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Una de las formas más efectivas es a través de afirmaciones que en realidad crees, no frases que repites mecánicamente mientras por dentro sabes que no son verdad. Si dices «soy abundante», pero en tu interior escuchas una voz que dice «mentira», esa afirmación no funciona. La clave está en encontrar afirmaciones que sean verdaderas para ti en este momento, aunque sean más pequeñas. Estoy aprendiendo a relacionarme con el dinero de una manera más sana. Estoy eligiendo ver oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Cada día me acerco más a la relación con la abundancia que quiero tener. Esas afirmaciones son verdaderas, y porque son verdaderas, pueden entrar de verdad y empezar a construir algo nuevo. Otra herramienta poderosa es la acción deliberada. Hacer cosas pequeñas que estén alineadas con la nueva creencia que quieres construir. Si quieres creer que el dinero puede fluir hacia ti de manera natural, empieza a notar cada vez que eso ocurre, aunque sea en pequeña escala. El descuento que recibiste sin pedirlo, el regalo inesperado, la propuesta que llegó de la nada, el gasto que no ocurrió y que esperabas. Entrena tu atención para ver las evidencias de abundancia que ya existen en tu vida, aunque sean pequeñas, porque la mente encuentra lo que busca, y si solo estás buscando pruebas de escasez, eso es todo lo que verás. Pero si comienzas a entrenar tu ojo para ver el flujo positivo,
empiezas a notar más de lo que antes ignorabas. También es profundamente útil revisar tu relación con el dinero en términos concretos y prácticos, pero desde una perspectiva emocional. ¿Cómo te sientes cuando gastas? ¿Hay culpa? ¿Hay ansiedad? ¿Hay alivio? ¿Cómo te sientes cuando recibes dinero? ¿Hay gratitud? ¿Hay miedo a perderlo? ¿Hay incredulidad? ¿Cómo te sientes cuando hablas de dinero con otras personas? ¿Hay vergüenza? ¿Hay competencia? ¿Hay incomodidad? Esas emociones son datos. Son indicadores directos de dónde están los hilos. Y examinarlas sin juzgarte, con curiosidad genuina en lugar de autocrítica, te da la información que necesitas para saber dónde trabajar. Hay un fenómeno que muchos han experimentado y que merece su propio espacio en esta conversación: el sabotaje inconsciente. Es ese momento en que todo parece ir bien, en que el dinero está fluyendo, en que las cosas están mejorando, y de repente tomas una decisión que no tiene ningún sentido lógico y que echa todo atrás. O aparece una circunstancia que parece venida de ningún lado y que destruye lo que estabas construyendo. O simplemente te quedas paralizado justo cuando debías actuar y la oportunidad pasa de largo. Eso es sabotaje. Y viene directamente de esa parte de ti que todavía cree que no mereces lo que estás obteniendo, que todavía cree que es peligroso tener demasiado, que todavía cree que el éxito trae consecuencias negativas, que todavía cree lo que aprendió hace tanto tiempo. Reconocer ese patrón en el momento en que ocurre es uno de los actos más liberadores que puedes hacer. Porque en el momento en que puedes decir, esto es sabotaje, esto no es una decisión genuina mía, esto es el programa antiguo tratando de mantenerse a salvo, en ese momento tienes la posibilidad de elegir diferente. No siempre es fácil. El impulso puede ser muy fuerte. La racionalización que hace el cerebro para justificar el sabotaje puede ser muy convincente. Pero con práctica, con tiempo, con conciencia, ese espacio entre el impulso y la acción va creciendo. Y en ese espacio vive la libertad. Hablemos también de algo que pocas veces se menciona en las conversaciones sobre dinero y mentalidad: el entorno. Las personas con quienes pasas más tiempo tienen una influencia enorme sobre tus creencias y sobre tu comportamiento económico. No porque sean malas personas, ni porque quieran limitarte conscientemente, sino porque cada grupo tiene su propio conjunto de normas no escritas sobre lo que es posible, lo que es aceptable, lo que es normal. Y si tu grupo de referencia tiene una mentalidad de escasez, si las conversaciones habituales en tu círculo giran alrededor de la falta, la queja, la imposibilidad, el aquí las cosas no funcionan así, tu mente va a absorber eso constantemente. No porque seas débil, sino porque así funciona el cerebro humano. Somos seres profundamente sociales y nos calibramos según el entorno. Esto no significa que debas abandonar a las personas que amas, pero sí significa que necesitas ser muy consciente de cuánta influencia estás dejando que tu entorno tenga sobre tus creencias. Y significa que necesitas buscar activamente exposición a maneras diferentes de pensar, leer, escuchar, relacionarte con personas que tengan una relación diferente con el dinero y con las posibilidades. No para copiar su vida, sino para que tu cerebro tenga acceso a ejemplos concretos de que otra forma de vivir es posible. Porque a veces el primer paso para creer que algo es posible es simplemente ver que otra persona ya lo está viviendo. Hay otro aspecto del hilo que hay que nombrar: la identidad. Todos tenemos una imagen de quiénes somos y esa imagen tiene límites. Hay cosas que yo soy capaz de hacer y cosas que yo no soy de ese tipo. Esos límites son a menudo mucho más restrictivos de lo que la realidad justifica, pero los vivimos como si fueran naturales, como si siempre hubieran estado ahí. Y muchas veces, los límites de nuestra identidad coinciden exactamente con el nivel económico en el que hemos vivido toda la vida. No porque eso sea lo que merecemos, sino porque es lo que hemos conocido, es lo que se siente familiar, es lo que el cerebro reconoce como esto es lo mío. Expandir la identidad es parte fundamental de cortar el hilo.
Empieza a hablarte de una manera diferente, no con fantasías desconectadas de la realidad, sino con una visión genuina de lo que quieres construir y de quién quieres ser. Soy alguien que aprende de sus errores financieros en lugar de repetirlos. Soy alguien que toma decisiones de dinero con claridad y confianza. Soy alguien cuya relación con la abundancia está mejorando cada día. Esa es la nueva narrativa. Y esa narrativa necesita repetición, necesita tiempo, necesita coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. La coherencia es clave. Porque si por un lado dices que quieres más abundancia, pero por otro lado actúas desde la escasez, el mensaje que tu mente recibe es confuso. Si dices que mereces tener más, pero te tratas a ti mismo como si no lo merecías, el mensaje es contradictorio. Si afirmas que el dinero fluye hacia ti, pero rechazas oportunidades por miedo, el mensaje no llega. La coherencia entre el pensamiento, la emoción y la acción es lo que da potencia a la transformación. Y construir esa coherencia es un proceso que lleva tiempo. No es algo que ocurre de un día para otro, pero cada pequeño paso en esa dirección acumula. Cada decisión coherente con la nueva visión refuerza el nuevo programa. Cada momento en que eliges desde la confianza en lugar del miedo hace el siguiente momento un poco más fácil. Quiero hablarte también de algo muy específico, el dolor económico del pasado. Muchas personas cargan con pérdidas financieras que les dejaron cicatrices profundas. Quizás fue una inversión que salió mal, un negocio que fracasó, una traición de alguien en quien confiaban, una crisis que los dejó comenzando desde cero. Esas experiencias duelen, y es completamente comprensible que hayan generado precaución, desconfianza, miedo, pero hay que distinguir entre aprender de esas experiencias y quedar prisionero de ellas. Aprender significa extraer la sabiduría de lo que ocurrió, entender qué factores contribuyeron al resultado, identificar qué harías diferente, y luego seguir adelante. Quedar prisionero significa que esa experiencia del pasado sigue determinando cada decisión del presente como si el peligro todavía existiera. Significa que el miedo de entonces sigue siendo el miedo de ahora, aunque el contexto haya cambiado completamente. Significa que te niegas oportunidades presentes porque una oportunidad pasada te defraudó. Y eso es el hilo en su forma más dolorosa, el pasado gobernando el presente. Soltar ese dolor no significa negar que ocurrió. No significa pretender que no dolió. Significa reconocer que ocurrió, honrar el aprendizaje que dejó, y luego elegir conscientemente no dejar que ese momento siga siendo el arquitecto de tu futuro. Significa decirte a ti mismo, eso pasó y estoy aquí, sobreviví, aprendí, y ahora tengo la posibilidad de construir algo diferente. Esa es la liberación que viene de cortar el hilo, no la negación del pasado, sino la decisión de que el pasado ya no vota en tu presente. Hay una práctica que puede ayudarte enormemente en este proceso: escribir. Llevar un diario, aunque sea breve, donde explores tus pensamientos y emociones sobre el dinero. No como un registro de gastos, como una exploración honesta de lo que sientes, de lo que temes, de lo que esperas, de los patrones que notas. Escribir tiene algo que el pensamiento solo no tiene. Te obliga a articular, a dar forma, a hacer consciente lo que de otra manera permanece difuso y nebuloso. Y cuando lo que estaba en la penumbra de tu mente sale a la luz de una página, puedes verlo por lo que es, puedes evaluarlo, puedes cuestionarlo, puedes elegir qué hacer con ello. Y si alguna vez, mientras escribes o mientras reflexionas, encuentras que hay heridas muy profundas, traumas que todavía duelen con fuerza, patrones que se resisten con mucha intensidad, no dudes en buscar apoyo profesional. Un terapeuta, un coach especializado en este tipo de trabajo, un psicólogo. No hay ninguna debilidad en pedir ayuda para un trabajo que a veces es demasiado pesado para hacerlo solo. Al contrario, reconocer cuándo necesitas apoyo y buscarlo es uno de los actos más valientes e inteligentes que puedes emprender. Hablemos ahora de algo que a muchas personas les resulta incómodo, pero que es absolutamente necesario:
la gratitud. No la gratitud superficial que se practica como un ritual vacío, sino la gratitud genuina que nace de reconocer lo que ya tienes, lo que ya has logrado, lo que ya existe en tu vida de bueno. Porque uno de los efectos más dañinos de la mentalidad de escasez es que hace invisible todo lo que ya está bien. Hace que la mente se focalice exclusivamente en lo que falta, en lo que no tiene, en lo que todavía no ha llegado. Y ese foco constante en la carencia alimenta la sensación de carencia. Hace que te sientas más pobre de lo que realmente eres, más limitado de lo que realmente estás, más lejos de tus metas de lo que realmente te encuentras. La gratitud genuina interrumpe ese ciclo. Cuando de manera deliberada y honesta reconoces lo que ya tienes, cuando das valor a lo que ya existe en tu vida, tu cerebro empieza a buscar más evidencias de eso. Empieza a calibrarse hacia el reconocimiento de lo positivo en lugar de hacia la búsqueda exclusiva de lo negativo. Y eso tiene efectos concretos en cómo te sientes, en cómo te relacionas con otros, en cómo percibes las oportunidades, en cómo tomas decisiones. La gratitud no es un lujo emocional, es una herramienta de reprogramación. Ahora quiero ir a algo que tiene que ver directamente con la acción en el mundo real, porque todo este trabajo interior necesita eventualmente traducirse en pasos concretos. Y hay un equilibrio delicado aquí. No quieres actuar desde el pánico ni desde la desesperación, pero tampoco quieres quedarte solo en el trabajo interior sin mover nada en el exterior. Las dos cosas se necesitan. La transformación interna y la acción externa se potencian mutuamente. Entonces, ¿qué acciones concretas puedes tomar mientras trabajas en tus creencias? Primero, edúcate. No desde el miedo ni desde la urgencia, sino desde la curiosidad genuina. Aprende cómo funciona el dinero, cómo funcionan las inversiones básicas, cómo funciona el ahorro inteligente, cómo funcionan los emprendimientos, cómo funciona la economía en la que vives. El conocimiento real desmonta muchos miedos que nacen de la ignorancia. Cuando entiendes cómo funciona algo, deja de ser amenazante y se vuelve manejable. Segundo, ordena lo que tienes. Aunque sea poco, aunque la situación esté difícil. Mira tus ingresos y tus gastos con honestidad, sin dramatizar, sin juzgarte, solo mirando. Porque muchas veces el caos financiero exterior es un reflejo del caos emocional interior. Y poner orden en el exterior, aunque sea en pequeña escala, tiene un efecto inmediato sobre cómo te sientes en el interior. Da una sensación de agencia, de control, de que las cosas son manejables. Y esa sensación cambia la energía con la que enfrentas el día. Tercero, empieza a hablar de dinero de manera diferente. No en los extremos, no desde la queja ni desde la fantasía, sino con realismo y con esperanza al mismo tiempo. Las palabras que usas sobre el dinero moldean tu relación con él. Si constantemente dices que no tienes, que nunca alcanza, que siempre estás en problemas, eso no es solo un reflejo de la realidad, también la está construyendo. No porque las palabras sean mágicas, sino porque moldean cómo piensas, cómo te sientes y cómo actúas. Empieza a usar palabras que abran posibilidades en lugar de cerrarlas. Cuarto, toma una decisión pequeña pero coherente con la nueva creencia que estás construyendo. No tiene que ser grande. No tienes que hacer una inversión millonaria ni cambiar de carrera de un día para otro. Puede ser tan simple como apartar aunque sea una pequeña cantidad de dinero cada semana. No porque tengas mucho, sino como un acto simbólico y real de que estás eligiendo el futuro por sobre el impulso del momento. O puede ser decir sí a una oportunidad que antes habrías rechazado por miedo. O puede ser pedir lo que vales en lugar de conformarte con menos. Un solo paso coherente tiene más poder del que imaginas, porque cada acción coherente construye confianza, y la confianza construye más acción, y más acción construye más confianza, y así comienza el ciclo virtuoso. Ahora llegamos a algo que se toca muy poco y que, sin embargo, es uno de los hilos más resistentes:
la identidad grupal y la lealtad inconsciente. Cuando creciste en un entorno de escasez, cuando las personas que amas han tenido dificultades económicas toda su vida, cuando tu familia tiene una historia de lucha financiera que se ha transmitido de generación en generación, a veces prosperar se siente como una traición, como si al tener éxito estuvieras diciendo que ellos estaban mal, como si al tener más dinero estuvieras dejando atrás a quienes quieres, como si el éxito propio fuera una crítica implícita al fracaso ajeno. Esa sensación es una de las formas más sutiles y más poderosas del hilo. Y hay que nombrarlo directamente porque si no lo nombras, lo niegas, lo reprimes y sigue operando desde las sombras. La verdad es que tu prosperidad no es una traición a nadie. No necesitas fracasar para demostrar solidaridad. No necesitas quedarte en el mismo lugar para sentirte parte de los tuyos. De hecho, una de las cosas más poderosas que puedes hacer por las personas que amas es demostrarles con tu vida que otra cosa es posible, que el patrón puede romperse, que el hilo puede cortarse. Porque cuando lo haces, no solo te liberas tú, abres una puerta que quizás nadie en tu familia había visto antes, y esa puerta queda abierta para quienes vengan después. La prosperidad no es egoísta. La prosperidad, cuando viene de un lugar sano, genera generosidad. Genera la posibilidad de dar más, de apoyar más, de contribuir más. Una persona con abundancia puede hacer mucho más por quienes ama que una persona atrapada en la escasez. No porque el dinero lo sea todo, claro que no, sino porque los recursos, bien usados, amplían las posibilidades de acción. Y ampliar las posibilidades de acción es bueno para todos. Hablemos del tiempo, porque uno de los errores más comunes en este proceso de transformación es esperar resultados inmediatos y desanimarse cuando no llegan. La programación mental que cargas fue construida a lo largo de años, décadas, a veces toda una vida. Reprogramarla lleva tiempo, no años y años interminables, porque el cerebro es mucho más plástico y adaptable de lo que imaginamos. Pero tampoco ocurre de una semana a otra. Hay que darle al proceso el tiempo que necesita. Y sobre todo, hay que mantenerse constante, aunque los cambios no sean visibles de inmediato. La constancia es el secreto que nadie menciona. No la intensidad inicial, que casi siempre está ahí cuando algo nos entusiasma, sino la constancia cuando el entusiasmo se calma y el proceso se vuelve cotidiano y menos emocionante. Esa constancia silenciosa, esa práctica diaria aunque sea pequeña, esa disposición a seguir trabajando aunque no veas todavía el resultado que quieres, eso es lo que construye la transformación real. Y un día, sin que puedas señalar el momento exacto en que ocurrió, te das cuenta de que piensas diferente, de que reaccionas diferente, de que las cosas que antes te paralizaban ya no tienen el mismo poder sobre ti. Y eso vale todo el trabajo que costó llegar ahí. Quiero que imagines por un momento cómo se vería tu vida si ese hilo estuviera completamente cortado. Si todas esas creencias de escasez, miedo, indignidad, desconfianza y sabotaje ya no tuvieran influencia sobre ti, ¿cómo tomarías las decisiones? ¿Qué oportunidades reconocerías que hoy quizás estás ignorando? ¿Cómo te relacionarías con el dinero, con el trabajo, con las personas que podrían ayudarte a crecer? ¿Qué harías diferente esta semana, este mes, este año? No lo imagines como una fantasía distante e irreal. Imagínalo como una posibilidad concreta que está esperando a que tú te acerques a ella, porque eso es exactamente lo que es. El dinero, en su forma más fundamental, es energía. Es el resultado de valor creado, de trabajo realizado, de servicios prestados, de problemas resueltos. Y la cantidad de dinero que fluye hacia ti tiene una relación directa con la cantidad de valor que creas y con tu disposición a recibirlo. Cuando tienes creencias de escasez, aunque crees mucho valor, tu disposición a recibirlo está bloqueada. Dices no sin saber que estás diciendo no. Cobras de menos. Aceptas condiciones que no son justas. Dejas ir oportunidades. Rechazas posibilidades.
Todo eso es una forma de bloquear el flujo. Cortar el hilo significa abrir ese flujo. Significa ponerte en posición de recibir lo que generas, no de manera pasiva, esperando que el dinero llegue solo, sino activamente, creando valor y estando disponible para que ese valor se reconozca y se retribuya de manera justa. Hay personas que dan muchísimo y reciben muy poco, no porque no merezcan más, sino porque inconscientemente se posicionan para recibir poco. La mentalidad de escasez dice, es suficiente con esto. No quiero pedir demasiado. Mejor no arriesgar. Y esas frases, aunque parecen razonables, están bloqueando el flujo antes de que empiece. La mentalidad de abundancia dice algo completamente diferente. Puedo crear más valor. Puedo pedir lo que es justo. Puedo tomar este riesgo calculado porque confío en mi capacidad de sobresalir de cualquier resultado. Esa diferencia de postura tiene consecuencias económicas concretas y medibles a lo largo del tiempo. Hay algo que merece mención especial: la relación con la incertidumbre. Uno de los miedos más comunes que sostiene el hilo es el miedo a no saber lo que va a pasar. La mente que opera desde la escasez quiere garantías antes de moverse. Quiere certeza antes de invertir, de cambiar, de arriesgarse, de crecer. Y como la vida no da garantías absolutas, esa mente se queda quieta. Elige lo conocido, aunque lo conocido no esté funcionando, simplemente porque lo conocido es predecible. Pero crecer requiere incertidumbre. Requiere dar pasos sin saber exactamente cómo terminarán. Requiere confiar en el proceso aunque el resultado no esté garantizado. Y para poder hacer eso con serenidad, necesitas una base interna sólida. Una relación contigo mismo que no dependa de que todo salga perfecto para mantenerse estable. Una confianza en tu capacidad de adaptarte, de aprender, de levantarte si algo no funciona. Eso no se construye desde afuera. Se construye exactamente a través del proceso que estamos describiendo, trabajando el interior para que el exterior pueda cambiar. Pensemos también en el vocabulario del miedo versus el vocabulario de la confianza, porque las palabras que usamos internamente tienen más poder del que solemos reconocer. Cuando dices, no puedo permitirme eso es diferente a decir, eso no está en mis prioridades ahora mismo. Cuando dices, nunca voy a lograrlo, eso es diferente a decir, todavía no he llegado ahí, pero estoy en camino. Cuando dices, el dinero nunca me alcanza, eso es diferente a decir, estoy aprendiendo a administrar mejor lo que tengo. Las dos versiones pueden estar describiendo la misma realidad externa, pero generan emociones completamente diferentes y llevan a acciones completamente diferentes. El lenguaje de la víctima y el lenguaje de la responsabilidad no producen los mismos resultados. No porque decir cosas positivas cambie la realidad de manera instantánea, sino porque el lenguaje que usamos moldea cómo pensamos, y cómo pensamos moldea cómo actuamos, y cómo actuamos moldea lo que construimos. El ciclo comienza en las palabras. Cámbialas con intención y con constancia, y el ciclo empieza a cambiar. Hablemos ahora de las relaciones y el dinero, porque este es un territorio donde los hilos suelen enredarse de manera muy particular. Las creencias sobre el dinero que llevamos afectan profundamente cómo nos relacionamos con las personas en temas económicos. Hay quienes siempre prestan aunque saben que no les devolverán, porque decir que no se siente egoísta, una traición a la familia o a la amistad. Hay quienes nunca piden ayuda aunque la necesitan desesperadamente, porque pedir se siente como una debilidad o una vergüenza. Hay quienes compiten inconscientemente con quienes están mejor económicamente, sintiendo envidia donde podrían sentir inspiración. Hay quienes se rodean exclusivamente de personas en igual o peor situación económica porque relacionarse con personas prósperas les genera una incomodidad que no saben bien cómo nombrar. Todos esos patrones tienen un hilo. Todos nacen de creencias aprendidas y todos pueden cambiar. No de manera perfecta ni inmediata, pero pueden cambiar. Empezar a relacionarse con el dinero y con las personas desde un lugar de mayor conciencia
Transforma no solo la economía personal, sino también la calidad de las relaciones. Porque cuando dejas de proyectar miedos sobre el dinero en tus vínculos, cuando dejas de usar las relaciones para satisfacer necesidades económicas no resueltas, cuando puedes dar desde la generosidad genuina y no desde la obligación o el miedo al rechazo, todo se vuelve más limpio, más claro, más sano. Ahora quiero hablarte de algo que llamo el horizonte expandido. Cuando vivimos con mentalidad de escasez, el horizonte de tiempo con el que pensamos es generalmente muy corto. La urgencia del momento presente consume toda la energía. No hay espacio mental para pensar en el mediano ni en el largo plazo. Y eso tiene consecuencias. Se toman decisiones que alivian el problema inmediato, pero que crean problemas mayores más adelante. Se sacrifica el futuro por el presente de manera repetida. Y el resultado es que nunca se llega a ese punto de estabilidad desde el cual es posible construir algo verdadero y duradero. La mentalidad de abundancia puede mantener la mirada en el largo plazo, aunque el presente sea difícil. Puede tomar decisiones que no dan alivio inmediato, pero que construyen algo sólido para más adelante. Esa diferencia en el horizonte de tiempo es una de las diferencias más importantes entre los patrones mentales que producen escasez y los que producen abundancia. Expandir tu horizonte de tiempo empieza por preguntarte: si yo sigo tomando las mismas decisiones que estoy tomando hoy, ¿dónde estaré en 5 años? ¿En 10? No con ansiedad ni con catastrofismo, con honestidad. Y si la respuesta no te gusta, eso es información. Es el momento de cambiar la dirección antes de que el camino que estás siguiendo te lleve más lejos de donde quieres estar. Y la pregunta opuesta también vale. Si empiezo hoy a tomar las decisiones que sé que me acercan al lugar donde quiero estar, si empiezo hoy a trabajar las creencias que me han limitado, si empiezo hoy a cortar el hilo, ¿dónde podría estar en 5 años? ¿En 10? Esa posibilidad es real. No es garantía, porque la vida nunca lo es, pero es una dirección, es una brújula. Y tener una dirección clara, aunque el camino tenga obstáculos, es infinitamente mejor que seguir sin rumbo. Llegamos ahora a algo que quiero que te quedes muy grabado, porque creo que es la síntesis de todo lo que hemos estado construyendo en esta conversación. Tu pasado no tiene que decidir tu futuro. No porque el pasado no haya importado. Importó. Fue real. Te formó de muchas maneras que llevas en el cuerpo y en la mente. Pero formarte no significa determinarte para siempre. Moldear no significa fijar. El pasado te trajo hasta aquí. Y desde aquí, desde este momento exacto, tienes la posibilidad de elegir un rumbo diferente. Esa posibilidad no es una garantía de que todo será fácil. No significa que el camino no tendrá obstáculos, ni que los viejos patrones no intentarán regresar. Lo harán. La mente vuelve a lo conocido con mucha facilidad, especialmente en momentos de estrés. Pero cada vez que notas el patrón antiguo intentando tomar el control y eliges conscientemente diferente, cada vez que el miedo aparece y de todas formas avanzas, cada vez que el hilo intenta jalarte hacia atrás y tú decides cortar, estás construyendo una nueva versión de ti mismo, una versión más libre, más capaz, más en paz con el dinero y con la abundancia. El dinero no es el enemigo. El dinero es una herramienta. Sirve para lo que tú decidas usarlo, para construir seguridad, para crear oportunidades, para apoyar a quienes amas, para contribuir a causas que te importan, para vivir con más calidad y con más libertad. El dinero en sí mismo es neutro. Lo que no es neutro es la relación que tienes con él. Y esa relación está íntimamente conectada con todo lo que hemos estado hablando, con las creencias, con los miedos, con los patrones, con el hilo. Cuando cortas ese hilo, cuando trabajas de verdad en esa relación, el dinero empieza a ser lo que siempre debió ser. Simplemente una herramienta que fluye en proporción al valor que creas y a tu disposición de recibirlo con gratitud y sin miedo. No un monstruo que controla tu vida. No una fuente inagotable de ansiedad. No algo que les pasa a otros pero no a ti. Simplemente energía en movimiento que responde a quien tú decides ser.
Hoy es un buen día para empezar. No mañana, no el próximo mes, no cuando las condiciones sean perfectas. Hoy, porque las condiciones nunca van a ser perfectas. La vida no espera a que estés listo, la abundancia tampoco. Cada día que pasa con el hilo intacto es un día en que el pasado sigue votando en tu presente. Cada día que pasa sin trabajar las creencias es un día en que el patrón viejo se refuerza. Y cada día que pasa sin cortar el hilo es un día perdido de la vida que podrías estar viviendo. No necesitas tenerlo todo claro para empezar. No necesitas haberte resuelto completamente para dar el primer paso. Solo necesitas una decisión, una sola decisión de que hoy, a partir de este momento, vas a empezar a mirar tu relación con el dinero con nuevos ojos, que vas a ser honesto contigo mismo sobre los hilos que cargas, que vas a trabajar en ellos con paciencia y con constancia, que no vas a esperar que el exterior cambie antes de cambiar el interior, porque así es como funciona. El interior primero, las creencias primero, la relación contigo mismo y con lo que mereces primero, y luego el exterior responde. Siempre responde. No siempre de la manera exacta que esperamos, ni en el tiempo que queremos, pero responde, porque somos coherentes hacia afuera con lo que somos hacia adentro. Y cuando lo que somos adentro cambia, lo que vemos afuera también cambia. Corta ese hilo hoy, no simbólicamente, no en teoría, no solo mientras escuchas esto, de verdad, con una decisión real, con una acción concreta, con un compromiso honesto contigo mismo de que ya no vas a dejar que el pasado decida tu dinero. Ya no. Desde hoy, eso cambia. Desde hoy, la nueva historia comienza. La que tú escribes con tus elecciones, con tu trabajo, con tu conciencia, con tu disposición a soltar lo que ya no sirve y a abrirte a lo que puede llegar cuando el espacio está libre. Tu pasado ya no decide tu dinero, eso lo decides tú. Hoy, ahora mismo. Y todo lo que viene a continuación depende de esa decisión. Una decisión que nadie más puede tomar por ti, que no puede postergarse sin costo, que cuando se toma de verdad, con todo el peso que merece, transforma no solo las finanzas, sino la vida entera. Porque el dinero no es lo único que está al otro lado del hilo cortado. Hay libertad, hay paz, hay la versión de ti que siempre supo que era posible, pero que necesitaba que soltaras lo viejo para poder aparecer. Ya tienes todo lo que necesitas para empezar. Siempre lo tuviste. Solo faltaba verlo con claridad. Y hoy lo ves. Hoy es el día en que todo comienza a moverse, porque cortaste el hilo. Y cuando cortas el hilo, todo se mueve.